entonces continuamos nuestra lección sobre alquinos. Este es un segundo tipo de reacción. Hemos visto la adición electrofílica. Ahora vamos a ver este que es un poco particular, que se llama acidez. Entonces, a veces los alquinos actúan como ácidos. Actúan como ácidos. No son ácidos, no actúan como ácidos. Porque en realidad no producen hidrogeniones. Entonces, lo que tenemos es aquí dos tipos de alquino que ya hemos definido anteriormente al principio del capítulo. Entonces tenemos los alquinos terminales cuando tenemos el carbono 1 que está unido simplemente a un hidrógeno. Y tenemos los que no son terminales cuando el triple enlace se encuentra en carbonos secundarios. Entonces, ¿en qué consiste la acidez? Este hidrógeno se lo llama hidrógeno ácido porque tiene una facilidad de salir como protón en presencia de algunos metales activos o en presencia de el amiduro de litio. Amiduro de litio. Y hemos hecho también el amiduro de sodio, ¿se acuerdan la otra vez? Entonces tenemos un alquino terminal que cuando lo hacemos reaccionar con sodio metálico, entonces este hidrógeno sale como un protón y luego se convierte en hidrógeno. Y luego la estequiometría se puede hacer nomás, ¿no? Se convierte en hidrógeno. Y lo que queda en realidad es un anión. ¿Ven? Un anión cargado aquí negativamente que forma una sal con el sodio que se va a ionizar. A este anión se le llama acetiluro. Entonces, nosotros podemos formar acetiluros a partir de alquinos terminales en presencia de un metal activo como el sodio o un amiduro de litio. Una vez más, solamente los alquinos que tienen un hidrógeno en el carbono 1, es decir, los terminales, cuando reaccionan con sodio o con amiduro de litio, producen un anión, que lo vamos a llamar en términos generales acetiluro. El sodio, que es sodio metálico en este caso, se va a ionizar a sodio positivo y tenemos una sal, el acetiluro de sodio. Y el hidrógeno no se queda como protón, sino que se va a volver un hidrógeno molecular. Entonces actúa como ácido, ¿ya? Actúa como ácido. En cambio, cuando tenemos un alquino que no es terminal, como en este caso dibujado con dos grupos de alquilo, puede ser el mismo, diferente, no importa, aunque reaccionen con el sodio o con el amiduro de litio, no tienen este hidrógeno que pueden sacarlo, no puede salirse este protón, porque no hay. Y los hidrógenos del grupo alquilo no van a salir, no consiste en esa la reacción. Aquí la importancia es el grupo alquino, ¿no? Entonces, como no hay un hidrógeno ácido, entonces no existe ninguna reacción. Y esto se convierte también en una reacción de identificación, porque los alquinos terminales tienen esto, y los que no son terminales no siquiera hacen una reacción. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cuándo nosotros podemos utilizar los alquinos terminales para formar acetiluros que luego nos van a ayudar a hacer síntesis de alquinos también. Podemos hacer también algunas pruebas de identificación que también nos van a servir para hacer otras cosas, pero las pondremos como pruebas de identificación. Una de las pruebas es la ozonólisis, aquí le está faltando una tilde, la ozonólisis de los alquinos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hacíamos la ozonólisis de los alquenos utilizábamos el ozono y luego utilizábamos un medio alcalino y zinc? En este caso usamos el ozono en el primer paso y luego usamos agua, ¿ya? Entonces, cuando tenemos cualquier alquino, ya sea un alquino no terminal o un alquino terminal, nosotros hacemos la ozonólisis y exactamente ocurre lo mismo que cuando hacíamos la ozonólisis en alquenos. Se degrada la molécula, se rompe aquí este nexo que tienen con el grupo funcional, los dos carbonos, pero en vez de obtener aldehídos y cetonas, lo que obtenemos son ácidos carboxílicos. ¿Ve? Aquí tenemos RCOH y aquí tenemos R'-COH que forman parte de las mitades que se han partido, en la que se ha partido la molécula del alquino en el caso no terminal. Cuando tenemos un alquino terminal, como este caso que estamos viendo,
Lo mismo, ponemos primero el ozono, se hace la ozonólisis y luego para terminar se pone agua y tenemos por un lado que es el ácido carboxílico, pero por el otro lado tenemos un ácido que va a ser siempre el mismo, que es el ácido fórmico o el metanoico, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para saber, en primera instancia, si tenemos un doble o un triple enlace, ¿no? Y segundo, nos sirve para ver si es un alquino terminal o un alquino no terminal. Entonces, esto por eso llamaríamos una prueba de identificación. Otra prueba importante de identificación de alquinos es para identificar si son alquinos terminales o alquinos no terminales. Entonces, bien facilita y bien colorida la reacción. Entonces, tenemos simplemente el alquino, ya sea terminal o no terminal, y lo hacemos reaccionar con una solución alcohólica de nitrato de plata. Entonces, aquí tenemos los iones plata, plata positivo. Cuando el alquino es terminal, ya saben, tiene la tendencia a perder el protón y formar un acetiluro. Entonces forma un acetiluro de plata y precipita de color blanco, un precipitado blanco, ¿no? Porque es el acetiluro de plata. En cambio, cuando tenemos un alquino que no es terminal, no puede hacer nada, no se va a disociar, no se va a romper, no va a haber ningún hidrógeno que salga, no va a pasar absolutamente nada y permanece la solución tal como la hemos puesto al principio. No existe reacción. Entonces yo ya sé que cuando no hay una reacción es un alquino no terminal. Cuando existe la reacción, tenemos un precipitado blanco, nosotros podemos asegurar que tenemos un alquino terminal, ¿ya? Entonces es bien fácil eso. Y la otra cosa importante es que cuando estos están húmedos, cuando estos acetiluros de plata y de cobre también pueden ser, están húmedos, entonces hay que tratar de destruirlos. ¿Cómo los destruimos? Le ponemos nuevamente un ácido, por ejemplo el ácido nítrico, y se va a recuperar el alquino, pero si lo dejamos secar, muy probable que va a producir una pequeña explosión y eso no es conveniente para nadie. Entonces, estas dos pruebas de identificación hacen que cerremos nosotros el tema de reacciones de los alquinos. Ahora vamos a ver las reacciones que nos conducen a obtener alquinos. Entonces, para concluir el tema de los alquinos, que es corto realmente, lo que vamos a ver es algunas formas, en realidad son dos formas de obtener alquinos, uno manteniendo el tamaño de la cadena, el otro agrandando la cadena. Ahora, hay uno de los alquinos que es el acetileno o etino, que es el, digamos, de mayor uso en la industria, y este compuesto, el acetileno, es el etino, ya hemos dicho, dos carbonos y triple enlace, ¿verdad? El etino podemos obtenerlo de varias maneras, pero las más utilizadas y las que, digamos, son más baratas a pesar del costo, son las siguientes. La primera es utilizando, y tenemos mucho en Bolivia, la piedra caliza. La piedra caliza que tiene carbonato de calcio y que se encuentra en las canteras donde ha habido dinosaurios, donde se hace cemento, en fin, ¿no? Hay yacimientos en La Paz. En Tarija también hay grandes yacimientos que se puede tener la piedra caliza. Y el carbón de la forma de coque. Ya saben que el carbón tiene varias formas de presentarse. Una de esas formas es el coque. Entonces, combinando, es decir, haciendo reaccionar la piedra caliza con el carbón coque, vamos a obtener el óxido de calcio y el carbono propiamente dicho, y a una elevada temperatura, más o menos de unos 2000 grados, se hace la digestión de estos dos reactivos gruesos, porque la piedra caliza tiene muchas cosas y el carbón tampoco es tan puro que digamos, ¿no? Entonces lo obtenemos el carburo de calcio. Esto se llama carburo de calcio. Y el carburo de calcio se lo hidroliza, es decir, le pongo agua y tenemos el etino o acetileno. La reacción del carburo de calcio con el agua es 100% de rendimiento. Esta es una de las pocas reacciones que tiene 100% de rendimiento. Es una belleza.
Entonces ustedes, si alguna vez quieren hacer, pueden ejercitar. Había una tesis también hace muchos años de cómo hacer el acetileno utilizando estos reactivos. Ese es uno de los métodos para obtener acetileno, no otros alquinos, acetileno. Y el otro es a través de que se llama la oxidación del metano. Igualmente le damos una gran cantidad de oxígeno y a una fuerte y alta temperatura, y lo que vamos a obtener también es el acetileno. Vamos a obtener hidrógeno y monóxido de carbono. Ahora ustedes pueden hacer las respectivas igualaciones de ecuaciones, pero lo que nos interesa aquí es que vamos a obtener el acetileno en los dos métodos, ¿no? Y realmente es importante su uso, pero las industrias han ido buscando sustitutos y ha bajado un poco su uso en la industria. Entonces, el acetileno puede obtenerse de esta manera. Entonces, tenemos los dos métodos posibles ya para obtener alquinos diferentes del acetileno. Ya saben que el acetileno es un caso particular y el acetileno tiene sus propios métodos de obtención a nivel grande, a nivel industrial. Estos son más para laboratorio. Entonces tenemos el segundo método, que es la deshidrohalogenación de dihalogénuros de alquilo, ¿no? Entonces es bastante largo. Lo que vamos a hacer es eliminar halógenos, deshidrohalogenación, para obtener primero un halogénuro de vinilo y luego vamos a obtener el alquino. Entonces, nosotros tenemos el dihalogénuro de alquilo, y el dihalogénuro de alquilo lo podemos obtener de una halogenación de un alqueno, ¿no? Para que tengan los dos halógenos. Entonces tenemos el dihalogénuro de alquilo y con una reacción de eliminación en medio de esta base fuerte que es el hidróxido de potasio. Ya saben que la eliminación necesita los halogénuros y necesitan una base fuerte. Entonces el dihalogénuro lo hacemos reaccionar con el hidróxido de potasio para hacer una reacción de eliminación y vamos a eliminar uno de los halógenos. Vamos a eliminar uno de los halógenos y vamos a tener un halogénuro de vinilo, ¿ya? Un halogénuro de un alqueno, ¿cierto? Entonces vamos a tener tanto el grupo halógeno como el grupo alqueno en una misma molécula. Una vez que tenemos que es un estado que no nos interesa, lo que vamos a utilizar es el amiduro de sodio, o sea, vamos al amiduro de litio, ¿se acuerdan? Para la otra cosa. Tenemos el amiduro de sodio y eliminamos finalmente el otro halógeno teniendo ya un alquino, dependiendo del tamaño que queramos. Entonces es una secuencia de reacciones, no estamos haciendo mecanismos, simplemente tenemos esto, ¿no? Una reacción de eliminación en primera instancia y luego la reacción con el amiduro de sodio y tenemos un alquino. Y el otro método, el método es utilizando los acetiluros que hemos aprendido a hacer hace un ratito. Y para esto necesitamos hacer algunas cositas bien fáciles, pero nos sirve para aumentar la cadena del alquino que estamos teniendo. Porque partimos ya de un grupo que tiene un triple enlace. Entonces ya está el alquino. Lo único que vamos a hacer es completar este alquino de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Entonces aquí tenemos un acetiluro de litio, aquí tenemos un R que nosotros lo elegimos según nuestra necesidad y lo hacemos reaccionar con un halogénuro de alquilo. Aquí le pueden poner el apóstrofe para que, como está con rojo, puede ser el mismo R o puede ser diferente, pero debe ser un halogénuro de alquilo primario. Por eso lo he dibujado de esta manera. Y lo que vamos a obtener es un alquino con una cadena más grande, con la cadena que tenía el halogénuro de alquilo que hemos adicionado finalmente. Entonces, esto obtenemos a partir de un alquino terminal con litio o con sodio o con amiduro de litio. Hacemos reaccionar con un halogénuro de alquilo que sea primario y tenemos un alquino más grande. Entonces, con esto hemos terminado. Ahora con el ayudante, con la señorita ayudante, van a poder hacer ejercicios. Yo voy a tratar de mandar también algunos ejercicios y resueltos para que ustedes puedan seguir repasando este tema. El siguiente tema que tenemos ya es el tema de estereoquímica. Well, you only need the light when it's burning low.
Only miss the sun when it starts to snow.